Buenos días, señores estudiantes. Mi nombre es Darío Cuajera, docente de Bioestadística. En esta primera clase práctica de la segunda unidad de aprendizaje, vamos a estimar las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión para datos cuantitativos. ¿Cuál es el proceso para la estimación de medidas de tendencia central y medidas de dispersión? El primer paso debemos tomar en cuenta y debemos hacerlo sistemáticamente es la categorización de todas las respuestas en todas las entrevistas o encuestas que hayamos realizado. Segundo, debemos caracterizar las variables en la vista de variables, valga la redundancia, en el programa SPSS, al igual que lo hicimos para variables de tipo nominal y para variables de tipo ordinal. Seguidamente debemos vaciar todos los datos al programa SPS en la vista de datos. Como punto 4, debemos revisar la consistencia de los datos. Si no hay algún dato extraño o si no hemos registrado tal vez unos datos, debemos darnos un tiempo para revisar esta consistencia y así asegurar un buen análisis de los datos. Finalmente, debemos hacer el análisis de los datos según nuestros objetivos o según nuestro objetivo del estudio estadístico. Bien, ahora nos vamos a apoyar en el programa SPS. Yo tengo aquí ya registrados todos los datos, ¿no? Tengo una variable que es sexo, la variable peso 1, variable peso 2, variable peso 3 y ganancia de peso. En este estudio se ha hecho el registro de la ganancia de peso en crías de llama en el altiplano boliviano. Es un estudio que realizó un compañero y que me ha facilitado para realizar esta práctica. Bien, ahora a lo que nos interesa es analizar o estimar estadísticos descriptivos de tendencia central y de dispersión. Nos vamos entonces a la opción analizar, le damos en estadísticos descriptivos y le damos en frecuencias. Nos aparecen dos ventanas. La primera donde están todas las variables, en este caso de escala de razón. Entonces tenemos la variable peso al nacer en kilogramos, la variable peso al primer mes también en kilogramos, la variable peso al segundo mes también en kilogramos, la variable peso al tercer mes también en kilogramos y además la variable ganancia de peso. Aquí también nos muestra una variable de tipo nominal, que es el sexo del animal pesado en este caso. Y está diferenciado porque hay un icono que nos muestra tres pequeñas circunferencias de color rojo, celeste y verde. Este nos indica que es una variable de tipo nominal. Bien, ahora vamos a hacer la estimación de los estadísticos descriptivos. Le doy en ganancia de peso. Esa es la variable que vamos a analizar. Le doy en estadísticos. Voy a darle a cuartiles. Si quiero saber la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza no se interpreta, por lo tanto no lo marcamos. Voy a marcar también el valor mínimo, el valor máximo, el error estándar de la media, la distribución de asimetría y la distribución de kurtosis. Le doy continuar. Antes de eso, me voy a ir a gráficos, Entonces voy a pedir un gráfico de histogramas que ya está marcado aquí. Le doy continuar y le doy aceptar. Verán
ya me apareció la ventana de resultados. Aquí tengo los estadísticos, que son las medidas de tendencia central. Tenemos N, que son datos válidos. Tenemos 407 datos válidos. Sin embargo, también hay datos perdidos. Tenemos 232 datos perdidos. Eso quiere decir o que no han sido registrados o están con un valor de 0. Tenemos una media de 157 gramos de ganancia de peso por día de cada animal. Tenemos un error estándar de la media de 1.47 gramos por día, la mediana de 160, la moda de 168, la desviación estándar de 29.75, la asimetría de menos 0.365, un error de asimetría de 0.121, la kurtosis tenemos menos 0.2, un error de kurtosis de 0.2, el valor mínimo en peso o la ganancia de peso, en este caso es de 67.40 y un máximo de 219.80. Aquí tenemos unos datos de percentiles, que quiere decir el 25% de los animales tienen un peso o una ganancia de peso menor a 135.90 gramos. Entre tanto que el 50% tiene una ganancia de peso menor a 160 gramos por día. Y finalmente, el 75% de los animales o de las crías de llama tienen una ganancia de peso menor de 179.8 gramos por día. ¿Sí? Ahí tenemos todos los estadísticos de tendencia central y los estadísticos de dispersión. La media, la mediana, la moda de tendencia central, la desviación estándar, la asimetría, kurtosis, esos son medidas de dispersión. Me quiero centrar aquí un poco en la asimetría y en la kurtosis. Lo importante para hacer un análisis estadístico es que los datos sigan una distribución normal. ¿Qué quiere decir eso? Aquí tengo dos gráficas. Deben haber datos tanto inferiores, unos cuantos, una pequeña cantidad, al igual que unos datos superiores, una pequeña cantidad, pero la gran mayoría de los datos debe concentrarse alrededor de la media. Ese tipo de tendencias que siguen los datos se llaman distribución normal. Y se dice, cuando la distribución es normal, tiene un coeficiente de simetría de 0. Quiere decir que tanto el lado izquierdo de los datos como el lado derecho están en la misma proporción. Si nos vamos a nuestros resultados del SPS, tenemos una simetría, en este caso asimetría, de menos 0.365. Lo que nos interesa es ver el error estándar de simetría, y está en 0.121. Si nos vamos a nuestra gráfica, este es de asimetría positiva, está al lado derecho.
si estamos frente a nuestra pantalla, está al lado izquierdo. Este presenta una asimetría positiva porque es 0.122 si no me equivoco. Y si los datos están entre los rangos de 2 y menos 2, eso quiere decir que esos datos que hemos recolectado tienen una simetría y por lo tanto podríamos decir que siguen una distribución normal y es adecuado para hacer un análisis estadístico. Por otro lado está la kurtosis, que también tenemos tres tipos de kurtosis. Una kurtosis mesocúrtica, que se encuentra más o menos con esta tendencia normal de los datos, que hay una pequeña cantidad en la parte inferior y hay otra pequeña cantidad en la parte superior. Y cuando alcanza valor de 0, quiere decir que también sigue una distribución normal. También hay otra tendencia de los datos, que un poco están más achatadas, vamos a decir, la figura esta que está en amarillo. A ese tipo de tendencia de datos se les llama platicúrtica. Muy bien, que son todos los datos negativos o todos los índices que podamos calcular negativos. En tanto que hay otros datos que tienen mayor concentración en la media, en esta parte central, y pocos datos en las partes tanto superior como inferior. A este tipo de comportamiento se le llama leptocúrtica, ¿no? Si nos vamos a nuestras medidas de dispersión, que son la kurtosis, vamos a ir a observar, acá tenemos el error estándar de la kurtosis, que es 0.241. Ese 0.241 está entre el valor 2 y menos 2. Por lo tanto, se considera que también es una distribución normal y los datos están adecuados para analizar e interpretar y de esa manera establecer algunas pequeñas afirmaciones. Bien, una vez tenemos esas aclaraciones, lo que tenemos que copiar a nuestro reporte es nada más seleccionar, damos copiar, nos vamos a nuestro reporte, que aquí tenemos una pequeña guía, y pegamos entonces. Y ahí ya podemos ir configurando. Si quieren ustedes, podemos ir dándole más formato. Tenemos la media, el error estándar, la mediana, la moda. Y ahora todos estos datos debemos interpretar, ¿no? Ese ya es un trabajo de nosotros que debemos ir interpretando en función vayamos avanzando nuestro informe. Bien, vamos a ver qué más tenemos. Tenemos una tabla de frecuencia que es muy larga, no nos sirve para el análisis. Tenemos aquí una gráfica de histograma, esto sí nos ayuda, y podemos hacerle también algunas configuraciones dándole doble clic en la figura
y ya nos aparece la ventana de edición. Bien, voy a cambiar colores. Si ustedes ven, se ha marcado todas las barras con una línea de color amarillo. Entonces eso quiere decir que yo puedo cambiar colores a estas barras. Bueno, vamos a ir a darle un color verde. No me convence, voy a dar color más verde. Bueno, ahí lo dejamos. Está aquí la media, la desviación estándar y el número de datos que han sido analizados. Bien, para que se guarde estos cambios, doy simplemente en cerrar y ya se han guardado los cambios. De igual manera, esto puedo copiar a mi reporte. Perdón, no es seleccionado. Le doy copiar y le doy pegar. Bien, ustedes verán que ya tenemos el gráfico en nuestro reporte. Y lo que nos queda ahora es interpretar. Bien, esa es una manera de encontrar los estadísticos descriptivos de tendencia central y los de dispersión. Pero vamos a ver otra manera también de encontrar estos estadísticos. Voy a cerrar esta ventana, le voy a decir que no. Bien, entonces me voy a analizar estadísticos descriptivos. Le voy a dar en descriptivos. Ahora voy a analizar otra variable, o mejor la misma, para que veamos cuáles son las similitudes o diferencias. Le doy clic en esa variable, me voy a opciones, ya está marcado la media, la desviación estándar, el valor mínimo, el valor máximo, el valor estándar de la media, la kurtosis, la simetría. Le doy continuar y le doy aceptar. Vean, se me ha generado una tabla más de tipo horizontal, pero están los mismos estadísticos. Veamos, tenemos 407 datos válidos, ¿no? Tenemos el valor mínimo que es 67.40, o sea, el peso mínimo de ganancia en gramos, el peso máximo de ganancia también en gramos, tenemos la media, tenemos el error estándar, la desviación estándar, el coeficiente de asimetría, el error estándar de asimetría. Esto me dice también que es 0.121, que está entre el rango de 2 y menos 2, por lo tanto los datos siguen una distribución normal, al igual que el error estándar de la kurtosis, que está en el rango de menos 2 a más 2, porque es un valor 0.241. Vean ustedes también si quieren hacerlo de esa manera. La otra manera también de establecer los estadísticos descriptivos es dándole a analizar estadísticos descriptivos, explorar y vamos a seleccionar en este caso la misma variable. Voy a dar clic en ganancia de peso y me voy a lista de dependientes. Traslado ahí la variable, le doy a estadísticos, ya está marcado descriptivos y percentiles, le doy continuar, gráficos, tenemos detalle y hoja,
histograma. Entonces le doy continuar y le doy aceptar. Ven, aquí tenemos también los estadísticos para variables cuantitativas, que son las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Bien, aquí tenemos datos válidos, 407 datos válidos. Se han perdido 232, el 36% de esos datos seguramente tienen algún valor atípico, haciendo un total del 100%. Bien, tenemos aquí también la media, que es 157 gramos de ganancia de peso por día. Aquí hay un nuevo estadístico, que es el límite inferior y el límite superior, que posteriormente en otras clases vamos a ver de qué se trata esto. La media recortada, ¿qué quiere decir esto? Que se eliminan el 5% de los datos, tanto del extremo superior como del extremo inferior. Esta es una media ajustada, vamos a decir. 158 gramos de ganancia de peso por día en cada cría de camello. La mediana 160, la varianza 885, la desviación estándar 29.75, el valor mínimo 67, el valor máximo, rango intercuartil, la asimetría. Nos interesa el error estándar, que esté entre el valor de 2 y menos 2. Está en ese rango, por lo tanto estos datos se pueden considerar que tienen una distribución normal y son adecuados para realizar un análisis estadístico. Al igual que la kurtosis también está entre el rango de 2 y menos 2, que es 0.241. Esto también nos indica que los datos están siguiendo una distribución normal, por lo tanto son adecuados para realizar el análisis estadístico. Bien, aquí tenemos los percentiles. Si ustedes ven, hay desde el 5%, 10%, 25%, 50%, 75%, 90%, 95%. Lo que es más utilizado es el 25, 50 y 75%. Por eso está aquí en la parte de abajo. ¿Qué quiere decir eso? El 25% de las crías pesadas tienen una ganancia de peso menor a 135.9 gramos por día. En tanto que el 50% de las crías tienen una ganancia de peso menor a 160.9 gramos por día, y el 75% de las crías tienen una ganancia de peso menor a 179.8 gramos por día. Bien, eso nos muestra los percentiles. Si ustedes se dan cuenta, el 50% es como un valor de la mediana. Se interpreta al igual que la mediana. Tenemos el histograma. Igual podemos hacer algunas modificaciones si ustedes quieren. Le damos donde queremos. Ya se marcó con la línea amarilla alrededor de las bases. Y podemos cambiar la presentación. Bien, damos cerrar y los cambios ya se han efectuado. Bien, y aquí tenemos un gráfico o el diagrama de tallos y hojas, se denomina, y esto también nos muestra
La tendencia de los datos. Si vemos nosotros acá, me siguen con el cursor, vean, estos datos tienen una forma de curva de distribución normal, ¿sí? Y la mayoría de los datos se concentran en la parte central. 5 valores tienen ganancia de peso, 5 datos tienen ganancia de peso de 70 gramos, de 72 gramos, de 73 gramos, de 77 gramos y de 79 gramos. Un dato nos dice que tenemos ganancia de peso de 87 gramos. El primero de acá, 87 gramos. Vamos a ver el valor más alto. 58 datos nos dicen que tenemos una ganancia de peso entre 150, con el primer cero de acá, 150 y 159 gramos de ganancia de peso por día. Así se puede interpretar este diagrama de tallos y hojas. Finalmente tenemos el diagrama de cajas. Este diagrama de cajas nos indica cuál es la dispersión de los datos. Si la caja es más concentrada, quiere decir que los datos están más acercados al promedio. Si la caja se amplía hacia sus lados, eso quiere decir que los datos están más dispersos de la media. Esta parte, llamado bigotes, representa cuál es la desviación estándar de esta media. Bien, posteriormente vamos a ver cómo se puede utilizar estos gráficos para hacer algunas interpretaciones o hacer algunas conclusiones cuando tengamos más de 2 muestras. Bien, estimados jóvenes estudiantes, yo puedo utilizar cualquiera de estas 3 formas para estimar los estadísticos descriptivos de tendencia central y de dispersión. Ustedes decidirán cuál es el más acertado o cuál les convence mejor para desarrollar un informe técnico. Muchas gracias, esto es todo.